Amado Padre que está en los cielos, le agradecemos por hacernos parte de su manada pequeña, que usted cuida las 24 horas del día. Amén. Y que incluso la sostiene. Gracias. La sostiene espiritualmente y materialmente. Gracias. Hoy, Padre, como esa manada, hemos venido aquí a buscarlo a usted, porque usted es nuestro pastor. Amén. Y usted sabe cómo alimentarnos, usted sabe cómo tratarnos en esta hora. Gracias, Señor. Así que le pedimos que al estar aquí en esta manada pequeña, en este rebaño, nosotros podamos sentir su presencia, podamos sentir, Señor, ese trato especial que usted le da a sus ovejas, y que podamos sentir, Señor, que estamos siendo pastoreadas y sobre todo alimentadas. Le rogamos que en este momento los pensamientos no estén en otro lugar, ni en otra cosa, más que solamente en usted. Amén. Le rogamos, Padre, que no lo perdamos de vista en ningún momento. Ya sea que estemos allá en la casa de alguien o en la casa nuestra o aquí, donde quiera estemos, Señor, en este momento, que nuestras facultades, que nuestras avenidas del alma estén dedicadas solo para usted. Amén. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, los ojos de todo el mundo han estado puestos sobre los Estados Unidos de América por causa de la elección presidencial. Al haberse conocido muy temprano y sin discusión al ganador, como lo ha sido el presidente electo Donald Trump, las reacciones no se han hecho esperar. Gobernantes, magnates, líderes religiosos y políticos están hablando de que todo en el mundo va a cambiar. Todos están a la expectativa por los cambios geopolíticos, sociales, económicos y religiosos que se esperan venir en un futuro cercano. Algunos segmentos de la población de aquí de los Estados Unidos están más que felices por el triunfo arrollador de Donald Trump, mientras que otros están muy preocupados, entre los cuales están los inmigrantes. Pero no olviden los inmigrantes la palabra que Jesús ya dijo, y es: no se preocupen por el día de mañana, ni se pongan ansiosos. Antes bien, echen sobre Jehová su carga, que Él lo sostendrá. Amén. O como dijo Pedro, echen toda su ansiedad y temor sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Así que, hermanos y hermanas, solamente hay que oír los consejos. Como dijo alguien, si tienes que manejar por necesidad, asegúrate de respetar los límites de velocidad y andar tu vehículo en buenas condiciones mecánicas y luces funcionando adecuadamente, para evitar que la policía te detenga. Pero sobre todo, yo les digo, entreguen su vida a Cristo, trabajen honradamente y Dios se va a hacer cargo de todo lo demás. Amén. Pero en el campo religioso, también los temores no se han hecho esperar, porque algunos ven el fin de la libertad religiosa como algo cercano, debido al apoyo masivo de evangélicos y católicos a la candidatura de Donald Trump, sobre todo por ese proyecto famoso 2025 que el ala conservadora de los evangélicos le está proponiendo para que ejecute desde el primer día de su gobierno, el cual contempla leyes que favorezcan a los guardadores del domingo. Pero, hermanos y hermanas, en medio de temores y especulaciones, hay algo que no debemos olvidar, y es que Dios quita reyes y pone reyes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oh, mis hermanos, y cuando Dios quita reyes y pone reyes, lo hace para que cumplan con sus propósitos. Y esto está bien sustentado. Vamos a la Biblia, en Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21.
Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. La Escritura dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Jehová, el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es una verdad reveladora, la que nos está diciendo aquí el profeta Daniel. Prácticamente en relación con los gobernantes del mundo, él dice que Dios tiene el control soberano de todo el universo y que nada ocurre sin su permiso. El hombre cree que él controla los eventos políticos de las naciones, pero es Dios quien en realidad lo hace. El mismo Nabucodonosor, que gobernaba Babilonia en los días del profeta, estaba sentado ahí en el trono porque Dios así lo había dispuesto, a fin de llevar a cabo sus propósitos de juicio sobre Israel y otras naciones. De manera que, aunque el rey como sus súbditos no lo vieran de ese modo y pensaban que sus victorias eran por su poder y su sabiduría, realmente estaban no solamente ocupando el espacio y el lugar que Dios les había permitido. Ahora, ¿será que porque Dios quita reyes y pone reyes, Él está de acuerdo con todo lo que ellos hacen? Claro que no. Porque el énfasis está en que Él quita y pone. Es decir, cuando los gobernantes no actúan con justicia, rectitud y misericordia, Dios los quita de una forma u otra. Nadie escapa al juicio divino. Quita a uno para poner a otro, y así sucede siempre. Daniel lo miró en su larga vida. Reyes cayeron, reyes se levantaron, pero Daniel continuó como profeta, insistiendo en los mismos valores: la justicia, la integridad y la misericordia. El don de profecía lo dice así: el poder que ejerce todo gobernante en la tierra, ¿se lo otorga a quién? El cielo. Y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino dice a cada cual: yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece a la nación y que con la justicia será afirmado el trono, y con misericordia reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes. Eso es, dice, comprender la filosofía de la historia. Solo en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Se mide solamente por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Educación, página 98. De manera que la pregunta es la siguiente: ¿cumplirá Donald Trump el propósito de Dios? Eso depende de lo que entendamos como propósito de Dios y desde la perspectiva en que se mire. Porque si desde la perspectiva evangélica, donde algunos creen que el muro de separación de la iglesia y el Estado se debe eliminar, eso no es el propósito de Dios. Mas si desde la perspectiva profética, el Señor lo permite, con el propósito que la profecía se cumpla, entonces sí, Trump estaría cumpliendo el propósito de Dios. La pregunta es, ¿lo hará?
¿Será ese uno de los propósitos que Dios quiere que cumpla? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Una cosa sí sabemos, y es que Dios tiene en su mano el corazón del rey y a todo lo que quiere lo inclina. Así lo dice Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Proverbios 21, versículo 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y a todo lo que quiere, ¿qué cosa? Lo inclina. Qué verdad, hermanos, más contundente esta. El corazón del rey puede ser guiado por Dios, lo mismo que un labrador puede dirigir el agua de riego por diferentes canales. Ahora, debido a la gran influencia que tiene su posición, el rey o gobernante, ellos pueden afectar a millones de personas con cualquier decisión que hagan. Y para hacer que todas las cosas ayuden a bien, muchas veces es preciso que Dios dirija el corazón de los reyes por caminos que de otro modo ellos no hubieran transitado. Pero esa intervención divina no interfiere con la libertad humana de escoger si han de seguir el camino de Dios o no. Y esto mismo, hermanos, pasa con nosotros. El corazón nuestro está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y tiene el Señor el poder de cambiar nuestro corazón? Amén. ¿Pero queremos nosotros que Él lo cambie? Amén. Es allí donde va a estar la diferencia, hermanos. Nosotros decidimos si queremos que Él lo haga, pero ojalá que sí queramos, para que de esa manera sirvamos a los propósitos de Dios. Pero en el caso de Donald Trump, reitero la pregunta: ¿cumplirá él el propósito de Dios? Él ha dicho que Dios lo salvó del atentado que sufrió, del atentado que sufrió, que Dios lo salvó de morir por un motivo o propósito. Y él dice que el propósito es este. Dios me salvó la vida, dice, por un motivo o propósito, y es para salvar a los Estados Unidos y hacerlo grande de nuevo. Pero ¿será que él podrá cumplir con ese propósito? ¿Qué es lo que hace grande a una nación? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8. Deuteronomio 4, versos 5 al 8. La Escritura dice de la siguiente manera: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí, hermanos y hermanas, nosotros miramos que la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, era la única condición por la que el antiguo Israel podía convertirse en un pueblo grande y favorecido por Dios. Y esta condición sigue siendo la única que le puede traer bendiciones a los Estados Unidos
y hacerla grande como su presidente electo quiere. La pregunta es, ¿está consciente él de eso? Es más, los millones de cristianos, entre evangélicos y católicos que votaron por él, ¿estarán dispuestos a obedecer los mandamientos tal como fueron dados en el Sinaí para que los Estados Unidos sea grande? ¿Qué dicen esos mandamientos? Ellos hablan de que no hay que tener dioses ajenos delante del verdadero Dios. Ellos hablan de que no hay que tener imágenes ni ninguna otra cosa semejante. Ellos hablan de que no hay que tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Ellos hablan de que hay que guardar ¿cuál día de reposo? El sábado, no el domingo. Esos mandamientos hablan de que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, de que no hay que matar, que no hay que cometer adulterio, que no hay que hurtar, que no hay que hablar contra nuestro prójimo, falso testimonio, y que no hay que codiciar. Estos son los mandamientos que al obedecerlos hacen grande a una nación. Pero, ¿quieren los habitantes de este país respetar esta ley tal como ha sido dada? Es allí, hermanos, donde las cosas se complican para lograr el anhelo de Donald Trump. Porque la mayoría de cristianos no quiere respetar la ley de Dios. La mayoría más bien la está pisoteando, especialmente en el cuarto mandamiento que ordena guardar el sábado. Pero gracias a Dios, hay un pueblo en este país que por su gracia está levantando a Cristo y su santa ley. Y ese pueblo es el pueblo remanente de Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? ¿Nos identificamos nosotros con ese pueblo? Efectivamente. Como iglesia advenimiento del séptimo día, los tres ángeles, nos identificamos con ese pueblo de Apocalipsis 12:17. Y hemos encarado seriamente el compromiso de llamar al mundo a que regresen a Dios obedeciendo sus mandamientos. Y lo hacemos por radio, por televisión y también por el internet. Para eso ocupamos los diezmos del Señor. Por eso ustedes me oyen siempre, todos los días, decirle al mundo: ayúdenos a juntar los $54,000 al mes que se necesitan para pagar esos 4 canales de televisión y que predican 24/7. Y esa radio también que predica 24/7. Son 5 medios de comunicación que a nuestro ministerio le cuesta $54,000 al mes. Y por eso siempre estoy diciendo, hermanos y hermanas, si queremos que Cristo venga pronto, si queremos amonestar a un mundo y si queremos preparar a un mundo para la venida del Señor, yo les digo, pongan en este ministerio sus diezmos y ofrendas para que esos canales no se cierren por falta de pago, para que esos canales estén siempre 24/7 predicándole a miles de personas en estas 4 ciudades del estado de Texas, como son Houston, Dallas, San Antonio y Austin. Oh, hermanos y hermanas, nosotros creemos que solamente obedeciendo la ley de Dios es que una nación puede ser grande otra vez. Pero volviendo a la frase de Donald Trump, que Dios le salvó la vida por un motivo o propósito, ¿sería para que éste gobierne conforme a los principios de la ley de Dios que les he enunciado? Sin duda que sí. Pero ¿por qué él y no su contrincante? Oh, hermanos y hermanas, porque Dios da el reino a quien Él quiere. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y tenemos respaldo para creerlo? Claro que sí. Daniel capítulo 4, verso 17. Daniel 4, verso 17. Y la palabra del Señor dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes,
y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Aquí dice que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Eso significa, hermanos y hermanas, que Él no se ha retirado de este mundo todavía. Él tiene el control de la humanidad. Así se lo dijo en un sueño un mensajero celestial a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien estaba al mando del nuevo orden mundial de aquellos tiempos. Aquí mismo vamos a leer en los versículos 4 al 5 esto que estoy mencionando. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 10 y luego hasta el 16. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la tierra del campo, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Qué les parece, hermanos? Y la interpretación del sueño para el rey no se hizo esperar, pero no se la pudo dar ninguno de sus magos, adivinos o intérpretes. Solo se la pudo dar el profeta Daniel. ¿Y qué le dijo el profeta Daniel? Versículos 20 al 25. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, hubo un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué les parece? La exactitud con la que Daniel repitió las palabras del mensajero celestial cuando dijo: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿No nos dice esto, hermanos,
que Dios tiene las riendas en su mano? Y lo ha revelado a través de ese sueño del árbol y la ejecución de la orden en cuanto al rey. Lo ha revelado allí para que sirva de ilustración a las naciones y a los gobernantes de hoy en cuanto a los resultados de aceptar o rechazar el plan divino. Pero ¿cómo conciliar la declaración? El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. ¿Cómo conciliar esa declaración con las palabras de Lucas 4:5? Vamos a mirar lo que dice acá. Lucas 4:5. Y aquí dice lo siguiente. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Estoy leyendo versículo 5, ahora el 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cómo conciliar estas palabras con las que el Altísimo habló en los días de Nabucodonosor? Y dijo: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. ¿Cómo conciliar esas palabras con las que el diablo dice aquí que todos los reinos le han sido entregados y que Él se los da a quien Él quiere? Hermanos, ¿será verdad que Satanás tiene dominio sobre los reinos hoy? Vea lo que el don de profecía nos ayuda a entender para poder conciliar lo que dice Satanás con lo que Dios dijo en los días de Nabucodonosor. Mire lo que dice. Cuando Satanás declaró a Cristo: el reino y la gloria del mundo me son entregados y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente, de manera que la tierra es de Dios y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Amén. Por esto el Señor había dicho al rey Nabucodonosor: el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios se lo permite. En otras palabras, lo dijo con engaño, porque en sí el dueño de todo lo que existe es Cristo Jesús. Adán lo hacía como vicegerente, no como exactamente, como mayordomo, como administrador, pero en última instancia el dueño es Jesús. Y es Jesús, por lo tanto, el único que puede dar a quien Él quiere, porque Él es soberano. De manera que solo Dios puede dar dominio o la oportunidad de gobernar a un hombre. Y lo hace para que éste cumpla con los propósitos de Dios. El don de profecía amplía más este concepto al decirnos lo siguiente: el verdadero objeto del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios. Un gobierno que protege y edifica a la nación. Dios ensalzó a Babilonia para que pudiera cumplir ese propósito. Pero el rey no reconoció el poder que lo había encumbrado. Educación, página 175. Pero como ustedes pueden ver, el propósito es
proteger y edificar a la nación. Ese es el propósito por el cual Dios le permite a un determinado personaje que gobierne una determinada nación. Pero cuando Nabucodonosor ya no quiso gobernar de acuerdo con la voluntad de Dios, al volverse orgulloso y arrogante, el sueño aquel se le cumplió. Pues vean los versículos, vamos otra vez allá a Daniel 4, los versículos 28 al 36. La triste condición ahora del rey. Daniel 4, versículos 28 al 36. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplieron las palabras sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero ¿qué reconoció Nabucodonosor? Que Dios es soberano y que no hay quien lo estorbe. A él nadie le puede decir, ¿qué haces y por qué lo haces? Lo entendió Nabucodonosor, pero lo entendió a la mala. A la mala lo entendió. Oh, hermanos y hermanas, Dios es soberano y no hay quien lo estorbe. Las naciones ahí están y son un testimonio de lo que les ha pasado. Si dejamos por un momento a Nabucodonosor y Babilonia, pudiéramos hablar un poquito de lo que pasó en los días de Sennacherib, cuando ese imperio asirio también era la nación más poderosa de la tierra y todo el mundo le tenía miedo. Leamos sobre ellos. Isaías 40, versículo 15 al 17. Isaías 40, versículo 15 al 17, dice, hablando de los asirios, dice Dios, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Oh, hermanos y hermanas, así Dios animaba a su pueblo cuando los asirios, la nación más poderosa, su pueblo le tenía miedo.
Pero el Señor deseaba que su pueblo comprendiera que esa gran nación llamada Asiria no era nada delante de Él. Oh, mis hermanos, cuando los hombres temen a Dios, no tienen por qué temer a ningún grande de la tierra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? El que teme a Dios no le teme al hombre. Y el Señor está diciendo acá, por muy poderoso que sea el imperio, puede tener el mejor ejército, puede tener la mejor economía, puede tener el control de la geopolítica. Delante de mí, dice Dios, las naciones son como nada. Oh, hermanos y hermanas, aquí la confianza hay que ponerla solo en Dios. Interesante, a pesar de los planes y propósitos de los hombres, el Señor nos dice aquí que Él cumple su propia voluntad y que a Él nadie le estorba. Vamos a leerlo otra vez, el principio aquí en Isaías 43, versículo 13 ahora. 43, versículo 13, Isaías dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Oh, ¿cuántos dicen amén? Ese es el Dios suyo, hermano, hermana. Ese es el Dios al cual usted adora cada sábado. Ese es el Dios en el cual usted confía. Lo que Él hace, ¿quién se lo va a estorbar? Pregunta. Oh, hermanos, entre los hombres, ¿quién puede estorbar a Dios? Nadie. Él hace cumplir sus propósitos a pesar de la oposición de los hombres. Cuando Asiria intentó destruir a Judá en contra de la voluntad de Dios, oh, mire lo que le pasó. Vamos a Isaías otra vez, capítulo 14 ahora, versículo 24 al 27. Mire lo que le pasó a los asirios cuando quisieron destruir al pueblo de Dios. Isaías 14, versículo 24 al 27. Isaías 14, versículo 24 al 27. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio. En mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahora ve el capítulo 37, de aquí mismo de Isaías. Capítulo 37, para que vea usted cómo el Señor cumple lo que Él dice. Capítulo 37, versículo 33 al 36. Dice así ahora. Isaías 37, verso 33 al 36 dice: por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Amén. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Así el Señor se las arregló con el imperio opresor, con la nación arrogante, con la nación poderosa y su rey que buscaba destruir a su pueblo. Hermanos y hermanas, por muy complicada que se ponga la situación en el país donde usted viva, no se le olvide que Dios está con nosotros. Y Él va a salir en favor de su pueblo. Debemos aprender de la historia. El don de profecía dice: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecieran depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos
parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Me llama la atención esto de la trama y la urdimbre. Para los que no saben, ¿verdad? La trama es el hilo que va en forma horizontal formando la tela, mientras que la urdimbre es el hilo vertical. Pues entre los hilos que están ahí tejiendo, entre los hilos que forman la tela, así también entre los hilos de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, dice, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de los consejos de la voluntad de Dios, estamos hablando de los propósitos de la voluntad de Dios. Voy para atrás, otra vez. En la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres. ¿Qué contemplamos? A los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los propósitos de la voluntad de Dios. Por eso Proverbios tiene una palabra para nosotros esta mañana que hacemos bien en leerla. Proverbios 19, versículo 21. Proverbios 19, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová permanecerá. Algunas Biblias dicen, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pero es que el consejo y el propósito son los mismos. Si usted se va a buscar esta palabra en el griego, allí le va a aparecer que es advice, que es purpose, y prácticamente es propósito, para decirlo, ¿verdad?, en nuestro idioma. Entonces, hermanos, pacientemente, de una manera silenciosa, se van ejecutando los propósitos de la voluntad de Dios en estas cosas que miramos, aunque aparentemente nosotros viéramos como que, oh, wow, ¿y ahora qué va a pasar de nosotros? No, hermanos y hermanas, aquí claramente lo dice Proverbios. Miren, los pecadores y los ángeles caídos pueden inventar muchas cosas para impedir que el Señor lleve adelante sus eternos propósitos. Sin embargo, claramente dice aquí que el hombre puede pensar muchas cosas, pero finalmente se van a cumplir los propósitos de Dios. En otras palabras, mis hermanos, nosotros debemos creer firmemente que nadie le va a ganar a Dios. Y por eso sería bueno que nosotros siempre sometamos nuestros planes y nuestras, digamos, actividades al Señor, porque el Señor es el que todo lo rige. No haga nada usted sin ponerlo a los pies de Cristo. Deje que Cristo le ordene los tiempos y las maneras de cómo hacer las cosas, y no busque usted por su propia mano hacer, porque a veces, tristemente, hay fracasos. Dios espera que nosotros entreguemos a Él nuestros planes y finalmente vamos a hacer los propósitos del Señor y no nuestros propósitos. Hermanos y hermanas, el don de profecía dice que el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla ¿bajo qué? Bajo el control divino. Y que en medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Amén. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino
y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Profetas y Reyes, página 393. Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Pero volviendo al relato de la locura del rey Nabucodonosor, yo quisiera destacar el versículo 13. Volvamos otra vez allá, Daniel 4. Y vean el versículo 13. Daniel 4, verso 13, dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Quién es este? ¿Quién es este vigilante y santo que descendía del cielo? Jesús. Exactamente. Es uno de los tres que componen la deidad. Y Elena White dice que se parecía a Jesús. Se los pongo acá. Mientras el rey, dice, contemplaba ese elevado árbol, él vio un vigilante, un santo, un mensajero divino, similar en apariencia a aquel que caminó con los hebreos en el horno ardiente. Este ser celestial se acercó al árbol y en alta voz clamó. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién es el que caminó con los hebreos en el horno ardiente? ¿No era uno semejante, decía el rey, al Hijo de Dios? Oh, hermanos y hermanas, Jesús fue el vigilante y santo que bajó para darle a Nabucodonosor la sentencia de su desvarío, de su descarrío. ¿Qué clamó el vigilante y santo? Derribad el árbol y cortad sus ramas. ¿Por qué dijo eso el vigilante y santo? Porque el gobernante y la nación no estaban cumpliendo con los propósitos del cielo. Y en este tiempo no es la excepción. Pues vean esta declaración. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. ¿Y a quiénes vigila en especial el vigilante y santo? ¿A quiénes vigila en especial? Mire usted. El Señor Dios omnipotente reina. Todos los reyes, todas las naciones le pertenecen. Están bajo su dominio y gobierno. Sus recursos son infinitos. El sabio declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Aquellos de quienes depende el destino de las naciones son vigilados con una atención que no conoce tregua por aquel que da victoria a los reyes a quien pertenecen los escudos de la tierra. Rioan Herald 328, 1897. ¿A quiénes vigila en especial, hermanos? A los gobernantes. Aquellos de quienes depende el destino de las naciones. Ellos son vigilados con una atención que no conoce tregua. ¿Pero será que solo ellos son vigilados? También somos vigilados nosotros. Vea esta declaración. Hoy hay un vigilante tomando registro de los hijos de los hombres. Y en sentido especial de aquellos que han de representar a Dios al recibir su sagrada verdad en el corazón y revelarla al mundo. ¿Quiénes son ellos? ¿Se considera usted de ellos? Amén. Este vigilante está velando los intereses de todos. Todo individuo está delante de él. No hay un pensamiento del corazón que no queda anotado. Nada puede esconderse de él. Su oído escucha los secretos susurros, y toda cosa secreta ha de ser traída a juicio. Todos deben saber que el vigilante celestial está relacionado con los hijos de los hombres. Si los hombres olvidan esto, hay peligro de que se fomente en la obra un espíritu de egoísmo y exaltación propia.
Estos principios practicados no solo son detrimentales a todo lo que se encuentran dentro de su esfera de acción, sino que llevarán a un desarrollo de carácter tan objetable que su poseedor no podrá encontrar lugar entre los redimidos. Qué declaración más solemne de la Review and Herald del 8 de septiembre de 1886, porque el vigilante y santo no solo vigila a los gobiernos, sino que también vigila a los gobernados. Y sobre todo, a los que hemos de representarle aquí en la tierra. Nosotros en especial. Oh, hermanos, cuán cuidadosos debemos ser con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que susurramos en secreto, porque todo eso, el vigilante y santo lo está mirando, está tomando nota y saldrá en el juicio. Tengamos miedo de andar hablando de más. Tengamos miedo de a veces decir cosas que nos van a salir más adelante en nuestro récord. Tengamos miedo. El vigilante y santo vigila a los gobernantes, pero también nos vigila a nosotros. Ahora, teniendo en cuenta que el vigilante y santo nos vigila a todos, tengamos por seguro, hermanos, que va a vigilar diligentemente al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y por lo tanto, no tengamos miedo de lo que él haga, porque lo que él haga, lo hará, porque Dios se lo va a permitir. Y si Dios permite que él haga cierta cosa, será porque a través de aquello, finalmente, se cumplirá el propósito de Dios. Aun si eso implica persecución contra el pueblo remanente. Aun si él tomara alguna decisión confabulado con las religiones, confabulado con el papado, confabulado con las iglesias evangélicas, si aún él tomara alguna decisión que fuera inclusive en contra de su pueblo, aún eso entraría en los propósitos de Dios, porque Dios vendría para libertar a su pueblo. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que por eso es que Faraón se endureció? Ese pueblo no hubiera salido de Egipto, hermanos, si Faraón no se hubiera endurecido. Para que ese pueblo sintiera la necesidad de liberación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, fue necesario que el Faraón endureciera su corazón. Así que no tengamos ningún temor, que no nos dé pánico. Ahí andan circulando videos y algunos exagerando más de la cuenta y metiendo miedo. Hermanos, el que no entiende los propósitos de Dios y el que no entiende por qué Él permite que una persona llegue al poder, se asusta, se aflige, le da miedo, anda desesperado. Pero el que entiende bien cómo trabaja esto y cuáles son los propósitos de Dios, Él dice, Jehová está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos y hermanas, esto de Faraón me llama la atención. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. Romanos, capítulo 9, versículo 17. Dice así: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. A ver, ¿quién había levantado a Faraón? Jehová. Pero me gusta cómo el Espíritu de Profecía lo explica, así que póngale atención a la pantalla. Pero el corazón de Faraón, dice, seguía endureciéndose. Entonces el Señor le envió un mensaje que decía: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para declarar en ti mi potencia. No era que Dios, dice, le hubiera dado vida para ese fin, sino que su providencia había dirigido los acontecimientos para colocarlo en el trono en el tiempo mismo de la liberación de Israel.
Aunque por sus crímenes este arrogante tirano había perdido todo derecho a la misericordia de Dios, se le había preservado la vida para que mediante su terquedad el Señor manifestara sus maravillas en la tierra de Egipto. Patriarcas y Profetas, página 272. Ojo, mis hermanos, quien quiere esté en el poder, quien quiere esté, Dios va a cumplir sus propósitos. Dios lo permite, y si hace cosas, lo hará. Igual como cuando con el permiso de Dios, el diablo fue a probar a Job. Pero cuando permita a Dios, o cuando no impida, cuando no evite que vengan algunas cosas aún en contra de su pueblo, acuérdese usted, es para que Dios se glorifique liberando a su pueblo, saliendo en defensa de su pueblo. Sigue siendo el don de profecía. La disposición de los acontecimientos depende de la providencia de Dios. Él pudo haber colocado en el trono, allá en Egipto, un rey más misericordioso, que no hubiera osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Pero en ese caso, los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. Y yo quisiera parar aquí. Estaba comentándole a mi esposa. Mira, le digo, ni siquiera ha tomado el poder Donald Trump. Y mira, ya Rusia le dice que está lista para negociar el fin de la guerra con Ucrania. Ya China ya le dijo, estamos listos aquí para... Y todo el mundo ya le habló. Todas las potencias ya le hablaron. Y todos reconociendo de que están listos para que se hagan cosas diferentes con él. Oh, hermanos, hay veces que uno no entiende. Y uno dice, pero ¿por qué con palabras feas que a veces habla? ¿Por qué quedó? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y le juzgan hasta su vida moral. ¿Por qué? Bueno, hermanos, eso es un asunto que usted y yo no nos incumbe eso. Solamente miremos cómo los propósitos de Dios se van a cumplir. Porque en el caso de Faraón, mire lo que dice. Vuelvo a leer. Él pudo haber colocado en el trono a un rey más misericordioso, que no hubiera osado resistir las poderosas manifestaciones del poder divino. Pero en ese caso, los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. Porque ¿quién se iba a querer ir de Egipto con un gobernante bonachón, con un gobernante con buenos programas sociales, con un gobernante que, digamos así, las clases, la comodidad? ¿Quién podría querer salir? Hermanos, pero mire usted, permitió, dice. Pero en ese caso, los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. Permitió entonces que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios, para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con Faraón, el Señor manifestó su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. ¿Estamos entendiendo, hermanos, hacia dónde vamos con este asunto? En la Iglesia de Advenimiento lo debemos de tener claro. Y ningún miembro de la Iglesia de Advenimiento debe andar allí con incertidumbre, con miedos. ¿Y qué va a pasar? No, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Pero ¿sabe qué? Que también los propósitos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios con nosotros? Ahí me gustó esa palabra que dijo la hermana. Andar derechitos, dijo. Andar derechitos. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Y es qué cosa? Proclamar el mensaje del tercer ángel. El propósito de Dios es que en medio de este caos, en medio de esta incertidumbre, en medio de estos cambios de gobierno, en medio de estas aparentes, digamos así, paz y seguridad, como que se ve que va a venir, el propósito de Dios es que su pueblo proclame el mensaje del tercer ángel. Y debemos cumplirlo. Sigue diciendo, Dios había declarado tocante a Faraón: yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara le empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro
y produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Y esto, hermanos y hermanas, debe ser una advertencia para nosotros, para que tampoco nosotros endurezcamos nuestro corazón. El libro de Hebreos lo dice, capítulo 3, versículos 7 al 9. Yo oré para que no les diera hambre, ¿ok? Yo oré para que les diera hambre de querer comer la palabra de Jehová. Hebreos 3, versículos 7 al 9. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué cosa, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Y qué obras las que vieron? Por andar de tentadores, por andar de provocadores. Hermanos, el mensaje de Dios es: no endurezcan el corazón. No lo endurezcamos. Ahora, ¿cómo es que se endurece un corazón, hermanos? Haciendo nuestra propia obra. Ok, vamos a la inspiración, para que nos diga cómo es que se endurece un corazón. Dice así: Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando ¿qué cosa? Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla y va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Wow, ¿cómo se endurece el corazón? Voy para atrás. Cuando por medio de sus siervos Dios da amonestaciones y advertencias y censura el pecado y da la oportunidad para corregir los errores, pero más bien nosotros, en vez de corregirlos, seguimos en el pecado. Eso, hermanos, hace que el corazón se endurezca. Y luego después, valga la redundancia, viene otro mensaje y te dice lo mismo, pero tú sigues igual. Hay un momento en que ya no te hace efecto. Tu corazón se endureció. No quisiste en la primera poner tu vida a cuentas con Dios, poner tu vida en armonía con la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos de un corazón dócil, un corazón donde como terreno el arado del Espíritu Santo lo pueda romper fácilmente y la semilla de la verdad pueda ser sembrada de tal manera que dé fruto para vida eterna. ¿Cómo está su corazón, hermano, hermana? ¿Cómo está su corazón a estos mensajes? ¿Sabía usted que en las iglesias de verdad presentes como estas tiene que ver mucho el corazón para poder mantenerse en ellas? Porque nosotros aquí no estamos ya jugando a la iglesita. Nosotros aquí estamos, hermanos, tomando más en serio nuestra vida espiritual. Y aquel que no quiera agarrar en serio las cosas del Señor, los mensajes de reprensión le ofenden, le chocan. Y dice: me voy de aquí porque aquí no hay amor, aquí no predican con amor, porque él quiere o ella quiere que uno le diga lo que quiere oír para seguir en su pecado. Pero aquí, por la gracia de Dios, en esta iglesia, tenemos una filosofía. Y es que no andamos buscando cantidad, sino calidad. Y no nos interesa si la iglesia está grandísima de miembros. No nos interesa eso. Nosotros lo que nos interesa es que los que vienen a esta iglesia entiendan que aquí se vienen a preparar para encontrarse con su Señor. El otro día yo estaba mirando cuando se estaba celebrando el aniversario de nuestra iglesia, los 12 años.
un PowerPoint que se hizo de cómo la iglesia era al principio. Y wow, no cabía la gente ahí. Yo predicaba y como que era una mega iglesia en la que predicaba. Por el hecho, hermanos, de que cuánta gente me llegaba. Pero apenas empecé a predicar a la ley y al testimonio, ay, miren, empezaron a buscar la salida. Y ahora, hermanos, ¿dónde andan? La mayoría anda en el mundo. No resistieron la palabra. Y el otro día vi una hermana y me dice, ay, pastor, me dice, yo veo cada vez poquita la iglesia, veo poquitos miembros. No se preocupe, hermana, le digo. No se preocupe. A mí no me preocupa que hayan poquitos. ¿Sabe qué me preocuparía? Que estuviera llena por predicarles lo que ellos quieren oír. Pero por la gracia de Dios, les predico un así dice Jehová. Y les predico a la ley y al testimonio. Y eso ha hecho que muchos se vayan, pero con estos poquitos esperaremos a Jesús cuando Él venga. Hermanos, no estamos buscando cantidad, no andamos buscando que la iglesia esté llena. Nosotros andamos buscando que el que viene aquí sepa que aquí deja de ser un adventista nominal y se convierte en un adventista de verdad presente. Eso es lo que andamos buscando, que tome en serio su salvación. Por eso es pertinente, hermanos, examinar el corazón y no endurecerlo porque los mensajes son fuertes. Mire lo que dice aquí mismo en Hebreos. Bueno, Hebreos ahora, siempre capítulo 3, versículo 12 al 15. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Faraón está de ejemplo y el pueblo de Israel también está de ejemplo al quedar postrado durante 40 años en el desierto y no entrar a la tierra prometida, aquella generación que podría haber entrado. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál debería ser nuestra actitud para con el presidente electo, Donald Trump? Orar por él. Orar por él. Nosotros no somos antigobierno. Nosotros no somos antipatriotas. Nosotros no somos antiestadounidenses. Nosotros somos del reino de los cielos. El Señor nos ha dicho, ustedes no son de aquí. El Señor nos ha dicho, ustedes aquí son peregrinos y advenedizos. No son ciudadanos de aquí. El Señor nos ha dicho, su ciudadanía está en el cielo. Pero mientras estén en estos países, mientras estén en estas naciones, ¿qué toca hacer por estos gobernantes, hermanos? Orar para que cumplan los propósitos de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 13 al 17, dice él lo siguiente. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y luego dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hermanos, está bien claro. Lo que toca es respetar todo lo que venga como ley, siempre y cuando no vaya en contra de la santa ley de Dios. Pero de ahí, el Señor dice, respeten a los gobernadores, respeten a los reyes, sométanse como a superiores, hagan el bien y honren a los gobernantes. Pero 1 Timoteo 2, versículo 1 al 3, reitera el punto. 1 Timoteo 2, versículo 1 al 3 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Oración. Oración por Donald Trump. Oración por el presidente de tu país, hermano, hermana, donde tú te encuentras. Oración porque finalmente, allí en ese país donde tú vives, finalmente allí se cumplan los propósitos de Dios. Nos toca orar por el presidente Donald Trump. Mire esta declaración que le voy a poner. Creo que es muy importante tenerla en cuenta. Ciertos hombres, dice, han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos. Y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras malas. Las últimas han estado aumentando y aún hemos de vernos en dificultades. Pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Consejos para la Iglesia, tomo página 571. Me llama la atención que diga que las leyes, hay algunas que son buenas y otras que son malas, pero que las últimas han estado aumentando. Y creo que usted lo puede ver aquí en este país. Últimamente se han implementado leyes que de verdad van contrario a la moral de Dios y van contrario al plan de Dios. Y por eso la nación está enferma, pero enferma de pecado. Y solo si viene a Cristo y se arrepiente y guarda sus mandamientos, esta nación puede ser sanada. Pero, hermanos, las leyes que se han implementado, tristemente, van a llegar inclusive, dice, a afectarnos, a ponernos en dificultades. Pero la promesa está allí, que Dios nos va a sostener para que nos mantengamos firmes. Y sigue diciendo, vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Él dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice Jeremías 31:33. Pues el que tiene la ley de Dios escrita en el corazón va a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y va a desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según toda palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que puedan reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. ¿Dónde tiene usted escrita la ley de Dios? Usted la tiene en el lugar santísimo de ese templo que usted es, ese templo del Espíritu Santo. Pues allí en el lugar santísimo, como lo es su mente, allí está escrita la santa ley de Dios. Para que usted, antes de cualquier otra ley, vea si esa que le exigen que guarde o respete va a ir en contra de la que tiene en su mente. Y ya usted sabe, cuando vaya en contra de la que tiene en su mente, ¿qué debe decir usted? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Hermanos, pero en medio de nuestras oraciones por Donald Trump, nunca se nos olvide que si las cosas se complican para nosotros como pueblo remanente, Dios va a cumplir su propósito para venir y darnos liberación. Yo quisiera que leamos eso y que con eso vayamos pensando en lo hermoso que será el día cuando el Señor nos liberte. Daniel 12, versículo 1, muy conocido, nos dice lo siguiente. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos y hermanas, mientras Donald Trump
se espera que cumpla con el propósito de Dios. Y ay de él si no lo cumple. Dios espera que nosotros cumplamos con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nosotros es vivir en santa y piadosa manera de vivir. Vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia. Y estar preparados como si Cristo fuera a venir hoy. Y si nos tocara enfrentar alguna oposición, si nos tocara enfrentar alguna persecución, si nos tocara enfrentar alguna ley adversa a lo que Dios quiere, hermanos y hermanas, el Señor nos ha dicho que entonces será la oportunidad para que Miguel venga y liberte a su pueblo. Pero Miguel no va a libertar a su pueblo solamente porque están en su pueblo. No, los va a libertar porque están escritos ¿a dónde? En el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Es mi deseo y oración, hermano y hermana, que usted cumpla con ese propósito de mantener su nombre en el libro de la vida. Es mi deseo y oración que mientras los gobernantes esperan que cumplan con los propósitos de Dios, usted cumpla el suyo, manteniendo su nombre siempre en el libro de la vida y viviendo de una manera consagrada y temerosa de Dios. ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Cuántos quieren que el Señor les ayude a cumplir con los propósitos de su vida? Que Dios bendiga su palabra y les bendiga a ustedes también. Gloria a Dios. Vamos ahora a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 162. Viene otra vez nuestro Salvador, para concluir nuestro servicio en esta mañana. Viene otra vez nuestro Salvador, si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, si ya fuera hoy, su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez, acabar el resaltar, si ya fuera hoy, negras tristezas no se verán, si ya fuera hoy, todos los justos con Cristo irán, arrebatados por su Señor, cuando estas glorias llegarán, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Israel se viera ya si regresara hoy, todos velando con gozo y paz, si regresara hoy, multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está, si ya fuera hoy. Gloria, gloria,
gozo sin fin traerá. Gloria, gloria al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya, hermanos? Yo me quiero ir ya con mi Señor, hermanos. Yo no quiero estar en ningún país de este mundo. Yo quiero estar en la patria celestial. Pero si quiero estar, yo sé lo que tengo que hacer, hermanos. Vivir con mi Cristo, pero de entregado de corazón. Y usted también haga lo mismo. Él vendrá. Y vendrá en el día que menos lo esperemos. Pero es el deseo de Dios que cuando Él venga estemos preparados. Gobiernos pueden ir sucediendo a otros. No sabemos si en estos 4 años algo pueda ocurrir que vaya a tener un desenlace profético. No sabemos, solo Dios lo sabe. Pero mientras estemos preparados, que venga lo que venga. ¿Cuántos quieren caer de rodillas ante Cristo y decirle que los prepare de corazón? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hacernos ver cómo las cosas se dan en el mundo y cuáles son tus propósitos con los gobiernos de la tierra. Gracias, Padre, por hacernos ver que finalmente quien tiene el control de todo eres tú. No lo tiene ningún gobierno ni nosotros. Pueden haber, Señor, globalistas, pueden haber cúpulas, pueden haber detrás de las cortinas hombres malos manipulando gobiernos, pero a ti nadie te manipula. Tú eres Dios y tú eres sobre todas las cosas. Y por lo tanto, todo lo que pase, sin duda será porque tú lo vas permitiendo para que se cumpla finalmente tu propósito. De manera que te rogamos, Señor, que este presidente, Donald Trump, que ha sido elegido, pueda, en medio de todos los asesores que pueda tener, dejarse asesorar por ti. Te pedimos, Señor, que en medio de todos los consejos que le puedan dar los que estarán detrás de él, que él, Padre, logre escuchar tu consejo. Te pedimos, Señor, porque él no se endurezca en su corazón, sino que haga lo que tú le ordenes. Mas si se endureciere y eso llegara a afectarnos como pueblo remanente, ya nosotros estamos advertidos y sabemos que será para que se cumpla el propósito de tú manifestarte y darnos liberación. Así que, Señor, te rogamos que también en nuestra vida vayamos deseando de corazón que se cumplan tus propósitos. Ese propósito de ser personas temerosas de Dios, que se cumpla cada día en nosotros. Ese propósito tuyo de ser tus representantes, tus mensajeros, que se cumpla en nosotros, poniéndonos, Señor, a predicar este evangelio. Ese propósito tuyo de que estemos preparados cuando tú vengas, Señor, que se cumpla en nosotros cada día. Y así, Padre, te rogamos que con tu ayuda seamos más que vencedores. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.